La vitamina C o ácido ascórbico es un micronutriente fundamental para la salud. Su carencia puede derivar en síntomas como estrías en la piel, varices, quizás más varices de la cuenta para la edad que tienes, dificultad para cicatrizar o para que las heridas se curen y, ante el mínimo golpe, aparición de hematomas. También encías sangrantes o simplemente encías débiles, sensibles. En situaciones de estrés, un mal control del estrés, ya sea físico o mental, puede derivar también en un déficit y quizás el más conocido, pues el ser muy sensible a las infecciones. Si te resulta que tienes más resfriados de la cuenta a lo largo del año, podrías tener un déficit de esta vitamina. Hola a todos, esto es Simpligel y hoy vamos a hablar del ácido ascórbico. Bien, esta se debe su nombre al famoso cuadro sintomatológico llamado escorbuto, el cual apareció mayormente en los viajes transoceánicos hace ya unos 5 siglos, dado porque los marineros pasaban muchísimo tiempo en el barco y no tenían acceso a alimentos frescos, los cuales son los más ricos en vitamina C. Por lo tanto, comenzaban a verse degeneración de la salud, de los sistemas corporales, hasta la muerte, y los síntomas o signos principales eran el deterioro de los tejidos. Básicamente porque la vitamina C es fundamental para crear colágeno, que es la principal proteína de la piel, y pues eso, lo que se observaban eran heridas, hematomas muy significativos en la piel, caída de dientes porque las encías se volvían muy débiles y una degeneración constante, como digo, hasta llevar a la propia muerte. También es muy importante entender que durante siglos sufrimos ciertas epidemias, hasta bien entrado el siglo XX. Hablamos de tifus, fiebres de diferente tipo, tuberculosis. Pues bien, se veía en la época, y en estudios epidemiológicos recientes se confirma, que estos picos de epidemia coincidían con los periodos invernales. Y a su vez, esto se correlacionaba con un menor consumo de productos frescos, sobre todo de fruta y vegetales, y también una menor exposición a la luz del sol. Actualmente sufrimos una enfermedad de carácter también estacional que conocemos como la gripe. Todos sabemos que los picos de gripe se dan sobre todo entre el invierno, cuando más frío hace. Por culpa de ese frío nuestro sistema inmune se ve atacado o estresado y eso da lugar a que las infecciones sean más fáciles que nos ataquen. Tenemos que entender que en nuestro cuerpo, en nuestra sangre en concreto, tenemos una serie de células que son como soldados que nos protegen de patógenos externos o internos. Algunas muy famosas como linfocitos, neutrófilos y macrófagos, y las cuales necesitan esta vitamina para poder funcionar. Está ampliamente estudiado que esas células pueden almacenar dicho elemento y a mayor almacenaje, mayor funcionalidad a la hora de cumplir su misión, que es, como veis en esta imagen, un macrófago a través de las células sanguíneas persiguiendo un patógeno, dándole caza y acabando con él. Pues bien, como digo, personas que consumen mayor cantidad de vitamina C tienen una mayor funcionalidad de esos soldados y por lo tanto un sistema inmune más fuerte, lo cual es fundamental para una buena salud. Curiosamente se ha visto que incluso en casos de bacterias resistentes, estos son patógenos que por selección natural, por cambios en su genética debido a los tratamientos excesivos con antibióticos, pues han creado una resistencia enorme y llega un momento en el que suponen un grave problema de salud pública porque en los hospitales no hay tratamiento posible para combatirlos y acaban dañando gravemente a los pacientes. Pues bien, como digo, se ha visto que a pesar de que no funcionen esos fármacos tan potentes, la vitamina C es un remedio contra estas superbacterias. De hecho, antes de que aparecieran los antibióticos y la famosa penicilina, la vitamina C era el principal tratamiento para las infecciones. De ahí a que tengamos en la tradición cultural el
que sea aconsejable tomar productos cítricos, productos ricos en vitamina C a la hora de prevenir y tratar los resfriados. Pero no solo en cuanto a infecciones, este ácido ascórbico nos ayuda a generar otra serie de hormonas, neurotransmisores muy importantes. Por ejemplo, las hormonas del estrés, norepinefrina, cortisol, etc. Por ello, al principio hablaba que si eres una persona que comúnmente tienes estrés, probablemente tengas depresión en tus niveles de vitamina C y por ende tengas que tomar más de esta. Ocurre lo mismo con los neurotransmisores relacionados con la salud mental, o al menos los que nos dan equilibrio mental. Por ejemplo, la dopamina. Pues bien, es necesaria la vitamina C para su generación y si tenemos un déficit de esta, podemos ver mermados nuestros niveles de ese neurotransmisor y con ello pues tener diversos problemas que van desde la depresión leve hasta otros trastornos más graves. Bien, otros sistemas donde interviene es en las importantes hormonas tiroideas, la tiroxina, la cual es fundamental para el metabolismo general del organismo. También en la generación de secreciones biliares, de la vesícula biliar. Y, como ya he explicado, en el envejecimiento, sobre todo en el visible. Por ejemplo, la piel, cuando vemos una piel demasiado arrugada, con demasiadas manchas, es probable que tenga un déficit de ciertas proteínas, como el colágeno, y también un déficit en la vitamina C. Esto, como digo, puede conllevar a un envejecimiento acelerado. Pero no solo a nivel exterior, también dentro de la célula, en la mitocondria, suceden una serie de reacciones, se liberan radicales libres, esto es algo natural. Explicado muy simplemente y para que lo entendáis, un radical libre es una molécula que tiene la necesidad de robar la electricidad a otras partes de la célula, con lo cual genera un caos y un desorden muy grande que acaba matando y destruyendo esa célula. Y la vitamina C nos ayuda a prevenir ese proceso natural, pero que en exceso, pues como digo, puede producir bastantes daños a nivel del tejido. Digamos que al tener capacidad tanto oxidante como antioxidante, la vitamina C es un compensador eléctrico en las diferentes reacciones que sufrimos en nuestro cuerpo. En los casos de tabaquismo, está claro que el principal consejo es evitarlo, pero si no, se recomienda muchísimo la vitamina C debido a que los gases que se generan por este mal hábito producen daños en las células sanguíneas y también descenso de la saturación de oxígeno. Por el monóxido de carbono, al igual que con la contaminación ambiental de los humos, de los tubos de escape, de las fábricas. En los casos de malabsorción de hierro es muy necesaria, sobre todo se ve en mujeres con déficit en la analítica de hierro, de ferritina, que incluso aunque tomen suplementos de hierro, pues no consiguen remontar esos valores. Y en esos casos pues es muy recomendable suplementar con vitamina C porque, como digo, ayuda a esa conversión en hierro biodisponible. Otro estudio muy curioso, se ha visto que la vitamina C en grandes dosis es capaz de neutralizar el efecto del Botox. Estamos hablando de la toxina más potente conocida, la cual se usa mucho en cosmética y su acción principalmente es la parálisis de los músculos a la hora de evitar arrugas, etc. Pues bien, esta vitamina, este curioso micronutriente, tiene esa gran capacidad. Linus Pauling, que fue quizá el mayor investigador de este elemento, ya nos explicó hace décadas que el principal problema es que, a diferencia de casi el resto de animales, los seres humanos no producimos vitamina C, al igual que los grandes simios. Sin embargo, los chimpancés, los orangutanes, gorilas, etc., obtienen grandes cantidades del exterior. Su dieta es súper variada y rica en vegetales salvajes y frutas y probablemente las cantidades que obtienen de vitamina C sean entre 50 y 200 veces mayores a una dieta saludable humana. Entonces, vamos con las recomendaciones. Principalmente
si queremos tener salud, debemos optimizar y aumentar la cantidad de alimentos ricos en esta vitamina. Estos son principalmente los vegetales y las frutas. Los cítricos son muy famosos, pero hay algunos que incluso contienen más. Por ejemplo, los pimientos tienen muchísima vitamina, las fresas, los kiwis. Bien, aparte de esto, debemos tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de quizá el nutriente más sensible que existe. Esto quiere decir que una simple congelación o refrigeración puede hacer que perdamos una cantidad significativa de la vitamina. De ahí a comer de temporada, local, alimentos frescos e intentar consumirlos en el tiempo. En cuanto a métodos de cocinado, tenemos que saber que una simple e inofensiva cocción puede hacer que perdamos la mayoría de la vitamina en el caldo, en el agua de esa cocción, y esto hace que sea más recomendable otros métodos de cocinado como el papillot, el microondas o simplemente el horno. Pero en casos de que tengas alguno de los síntomas que describíamos al principio, puede que te sea muy recomendable que suplementes con vitamina C. En polvo sobre todo es mi recomendación. Bien, por lo general las recomendaciones oficiales de cantidad de vitamina C están entre los 60 y los 100 miligramos por persona. Hay que entender que esto es una medida antiescorbuto, es decir, si no quieres sufrir graves daños tienes que tener ese mínimo de vitamina C. Pero si queremos tener una salud óptima o optimizada al máximo, la dosis debemos subirla bastante. Hablamos entre 10 y 100 veces. Eso serían pues entre 1, 5, incluso 10 gramos o más, dependiendo de si nuestra salud está bien o tenemos alguna sintomatología de la que hablaba o incluso una enfermedad grave como puede ser el cáncer. Por lo tanto, ¿cuál es la metodología que aconsejo en el caso de que suplementéis? Pues empezar a tomar entre 1 y 2 gramos, varias tomas al día, mezclado con agua, y comprobar si esa toma nos produce una ligera diarrea. Eso sería el síntoma de que nuestro organismo está saturado, no puede absorber más y entonces la expulsa pues de esa forma. En caso de que lleguemos a esa dosis, lo único que tenemos que hacer es bajar un poquito la cantidad y esa sería ya nuestra medida. Por lo general, la gente que mayor necesidad tiene de este elemento, mayor cantidad podrá absorber sin tener efectos secundarios. Y ya acabando y hablando de efectos secundarios, tenemos que decir que la vitamina C, más allá de esa diarrea que comentábamos, no tiene ningún efecto. De hecho, hay investigadores y doctores que la usan como método alterno a los tratamientos oficiales para el cáncer. En estos casos se usa vitamina C intravenosa para tener una mejor absorción y se llegan a usar de 50 a 100 gramos o más en solo 24 horas sin encontrar ningún efecto adverso. Por lo tanto, podemos recomendarla sin que sea algo preocupante en cuanto a su toxicidad. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, compártelo y nos vemos en el próximo. Saludos.